Aquí desde 1918 se fundó este club y mi bisabuelo fue parte de los fundadores, mi abuelo, mis tíos, todos han estado jugando en este club. Para mí es algo importante porque pues empezó de la fábrica textil, ¿no? Tenemos el señor José Trinidad Santiago, que era un sacerdote aquí de la parroquia. Él fue el que con sus idas a Guadalajara llegó y juntó un grupo de obreros en su casa para explicarles de lo que se trataba el nuevo deporte, ¿no? De patear una pelota de fútbol. Y ya había equipos como Atlas, Nacional, Chivas, que era el Guadalajara, y varios. Explicó a los obreros para poder hacer un equipo y tener un club como el que tenemos ahorita, que ya 108 años de historia nos avalan como un club amateur, pero muy importante para el fútbol nacional. Ha habido muchísimos. Tenemos las bardas pintadas con los rostros. Pero el primero pues para mí fue Chepe Naranjo. Él fue en el oro en los años 50, de hecho fue capitán de la selección mexicana en los años 50, y él estuvo en el Mundial de Brasil en 1950. Se cuenta la leyenda que el Pistache Torres y Jamaicón, el señor Chepe Naranjo era su ídolo, que lo veían jugar de niños y era como su ídolo a seguir, ¿no? Y fue tanta su orgullo que el Pistache Torres jugó un mundial junto con él. De tanto que lo vio aquí ser como él, jugaron el mundial del 54 juntos. Pues de los últimos estuvo Brayton Vázquez en el campeonato de Atlas del 2021, pero vámonos más hacia atrás, ¿no? Como te decía, de Chepe Naranjo fue un pilar del oro. En la temporada 51-52, el Pistache Torres pues debutó en el Atlas, pero en la temporada 50-51 en el campeonato tenemos al Chita Aldrete. Él es de aquí, de nuestro barrio, y quedó campeón con los rojinegros. Después vienen los títulos de Chivas, ¿no? El campeonísimo que todos conocen. De aquí está el Jamaicón Villegas, que ganó 8 títulos. Está la Pina Arellano, que ganó 4 títulos. Tenemos también jugadores como Chato Nuño, Chato Vázquez, Don Jesús Mercado, que en esa época del Chivas campeonísimo pues eran jugadores aquí de nuestro barrio. Y también hubo un corte en los campeonatos de Chivas que iban a ser seguidos, donde el oro quedó campeón. Y en esa temporada, en el parte del oro, estuvo nuestro compañero Pipis Rubalcaba, el príncipe, que jugaba en el oro, y su papá, el rey Rubalcaba, en los 50s, 40s también jugó para el oro. El glorioso Club Imperio, con 108 años, textilero 100%, era un pueblo donde no había absolutamente nada de casas, era un pueblito donde solamente había 320 y tantas casas, el campo Imperio, y lo demás eran sembradíos, campos. Gracias a las fábricas textiles, el hecho de que pues no hubiera nada que hacer, afortunadamente fundaron el Club Imperio. El hecho de haberlo fundado fue para darle esparcimiento a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores. Y bueno, a base de estar jugando, entrenando, se lograron triunfos importantísimos, ¿no? Como todos estos señores que están aquí atrás, que le dieron 8 mundialistas, que le dieron gloria. Ellos son los que le dieron gloria al Club Imperio. Pero todo eso empezó siendo un pueblo con menos de 320 casas y menos de 5,000 habitantes. Mi nombre es Jorge Luis Manrique Ruiz, mejor conocido aquí en el mundo del fútbol del glorioso Club Imperio como el hermano. Para mí es un orgullo estar aquí, representar, casi soy el embajador de la Magdalena Contreras, que siempre los ha recibido con los brazos abiertos año tras año desde hace 70.
Para mí es un orgullo poder estar aquí, poder tener y decir que tengo amigos en el Club Deportivo Imperio, dada la importancia que ha desatado a nivel mundial que una población tan pequeña como lo es la Experiencia hayan surgido 8 jugadores, todos de clase mundial. Estamos aquí viendo a Felipe Pipis Rubalcaba, don Jamaicón Villegas, Pina Arellano, sin olvidarnos de Quintero Nava, Chepe Naranjo, uno de los sin duda los más icónicos aquí en el Pistache Torres, por ejemplo, don Diego Magdaleno Mercado, Teto Cisneros. Entonces, para mí representa un orgullo, para mí es increíble que Dios me permita estar tocando pues estas altitudes y latitudes de tanto jugador que ha dado la Experiencia a nivel mundial. Pues aquí de este club han salido o hemos tenido 7 mundialistas. El primero que fue Chepe Naranjo, después tuvimos al Pistache, al Jamaicón Villegas, tuvimos a la Pina Arellano, a Teto Cisneros, Magdaleno Mercado, tuvimos a Pipis Rubalcaba. También tenemos un portero que es una de las familias más tradicionales en el fútbol mexicano hasta la actualidad, que es la de Pancho Quintero. Pancho Quintero quedó campeón con el equipo Imperio en los 40s en la Liga Nacional. El Imperio quedó campeón y representó a Jalisco en la Liga Nacional. Fueron a jugar a Tampico y ahí quedaron campeones. Entonces se llegaron las Olimpiadas de Londres y el señor Quintero, siendo jugador del Imperio, un equipo amateur, lo contactaron para llevárselo a las Olimpiadas de Londres y ser el portero titular de nuestra selección. Llegando de Londres fue cuando Chivas lo contrató, pero él fue a unas Olimpiadas siendo un portero amateur de nuestro club. Y él, su dinastía de los Quintero, tuvo hijos que jugaron en primera división, Tilico, Javier Quintero, y tuvo nietos que jugaron en equipos de ligas de ascenso. Y hoy tenemos a sus nietos también, como Marcos Quintero, que fue un árbitro profesional en el fútbol mexicano. Y su grado más grande, él es nuestro 8º mundialista. Él estuvo presente en el Mundial de Brasil 2014. Él estuvo en la jugada de Luis Suárez cuando la mordida. Él estuvo en la apabullante goleada de Alemania a Brasil. Él estuvo presente. Él te cuenta que nunca había vivido algo tan espectacular en el fútbol, ¿no? Que ver una fiesta en el Mundial de Brasil, en el Maracaná, estar todos contentos, y cuando Alemania los aplastó, era como un velorio, era todos llorando, todos. Él cuenta que es una de sus vivencias más grandes en el fútbol, ¿no? Aquí estamos en la sala de trofeos, que ahorita la vamos a tener en remodelación para que los visitantes para el próximo mundial y para nuestra gente de la Experiencia vuelvan a ver los logros que hemos tenido en 108 años de historia. Mira, pues esta es el Imperio campeón de liga de la temporada 98-99 y de este lado tenemos su trofeo. Ese es el campeonato del 98-99. Que ya le vamos a dar su lugar que se merece con la remodelación aquí de la sala de trofeos. Tenemos también, ya cambiando de deporte, en el Super Bowl 12, tenemos una persona que se llama Efrén Herrera. Él es de aquí de nuestro pueblo, quedó campeón en el Super Bowl 12 y en ese Super Bowl metió 3 goles de campo. Es de aquí de nuestra colonia, número 1. Y este cuadro nos lo entregó él firmado, dedicado para todo el pueblo de la Experiencia. Aquí tenemos otro cuadro de ese día del Super Bowl 12 contra Denver, 27-10. Efrén Herrera ahí metió casi 9 puntos, casi los mismos que Denver anotó durante todo el partido. Y pues, los Vaqueros de Dallas se llevaron ese título del Super Bowl 12. Es uno de nuestros máximos, o el máximo logro internacional de aquí de parte del Club Imperio. Tenemos un trofeo que es del Imperio Campeón Reservas. Este trofeo, güey, es de la temporada 1954-1955.
1955. Esta fotografía es de 1918, los primeros cuadros. Nuestro escudo era un triángulo con punta arriba y una C y una I dentro. Los colores de las camisetas fueron rojo con blanco y después se cambió a nuestra camiseta tradicional por más de 100 años en camiseta azul marino, short blanco y medias azules. Pero esta fotografía en original era rojo con blanco, el gorro combinado igual con rojo con blanco y las medias en azul con vivos en rojo, con nuestro pantaloncillo en blanco. Este club lo fundaron los trabajadores de la fábrica, ¿no? Más bien, los dueños de la fábrica, junto con el padre José Trinidad Santiago y el señor Santa Cruz, para que el obrero, después de sus jornadas laborales los domingos, tuvieran un espacio para el deporte, ¿verdad? Entonces se fue la tradición, todo, pero pues lamentablemente en los 90s, a principios de los 90 se llegó la huelga y todo quedó en manos de los trabajadores que estaban activos el día de la huelga. Ha sido duro porque se acabó el apoyo de la fábrica para poder solventar los gastos que lleva un club como este. Nuestro club sinceramente empezó en picada, ya dejamos de sacar jugadores, todo, pero tenemos alrededor de 10 años, un poco antes del centenario, que se empezó a reactivar todo esto. Nos ha costado mucho esfuerzo, dinero y convencer a compañeros que son socios de la fábrica y compañeros que no tenemos ni voz ni voto para apoyar esto. Y poco a poco empezamos a hacer productos de jerseys, de gorras, camisas, todo. Y los gastos, empezamos a arreglar bardas, empezamos a pintar, empezamos a arreglar todo. Y mucha gente pues nos ha apoyado eso, ¿no? Y ahorita en la actualidad del club, pues ya tenemos 8 años, 10, apoyando todos estos trabajos con las directivas que estén. Y poco a poco hemos reactivado los equipos. Falta mucho, la verdad. Tenemos mucha gente que nos apoya, pero pues también mucha crítica, ¿no? Pero pues queremos que todas esas críticas vengan para hacer una crítica constructiva y poder solventar y levantar este club a los niveles que se merece. Porque pues es un club que en 108 años de historia y casi 30 de que no hay apoyo, más que el apoyo de nuestra gente, de nuestro esfuerzo, del esfuerzo de todos los que están en la barra o en la directiva del Club Imperio para poder levantar este club y mantenerlo vivo, ¿no? Porque pues ve cuántos niños hay ahorita aquí en nuestras canchas y todo, y pues es lo que queremos, que toda nuestra comunidad de los alrededores vuelvan a sentir un orgullo y un amor por este club. Aquí tenemos puede ser un error o puede ser un orgullo, ¿no? Y se los voy a explicar. Un orgullo es que en casi 108 años de historia no se le ha cobrado un peso a nadie para jugar en este club. Todos son bienvenidos mientras respeten y entiendan la filosofía de nuestro club. Aquí ni un peso se les cobra a un niño. Y un error puede ser porque pues ya vemos todas las escuelas que hay en el país, en la ciudad, ¿no? Para solventar gastos, todo. Aquí pues los gastos se llevan de la barra, de lo que se vende en la barra, de lo que se genera en la entrada, que son 5 pesos diarios por persona. Los días que juegan como hoy las reservas son 10 pesos. Y es importante el apoyo porque la verdad, como te digo, en 108 años de historia no se le ha cobrado un peso a nadie por jugar. Y se le tiene su uniforme, se le tiene todo. Ahorita como asociación civil, cada presidencia tiene una duración, un ciclo de 2 años y hay reelecciones. Es decir, si los presidentes hacen un buen trabajo, se pueden estar reeligiendo siempre y cuando, pueden reelegirse siempre y cuando toda la asamblea, es decir, la mayoría de los exobreros apoyen esa iniciativa, pues, de que sigan trabajando. Si los exobreros ven que la mesa directiva, los presidentes del Club Imperio no están haciendo bien su labor, pues se hacen elecciones y se elige nuevo presidente. El ciclo son cada 2 años y cada 2 años hay elecciones.
Ese es el proceso actual para poder ser presidente o para poder dirigir el Club Imperio. Nosotros ahorita en la actualidad empezamos en el 2020, en la pandemia. Fue una temporada, una época muy dura porque pues estaba todo suspendido, no había actividad deportiva. Sin embargo, utilizamos ese tiempo para empastar el campo y para hacer muchas obras aquí en el glorioso Club Imperio. Están cordialmente invitados todos los niños a partir de los 6 años y hasta los 30 años, por si quieren formar parte de nuestras filas, de nuestros equipos. Tenemos actualmente 10 categorías, están cordialmente invitados. El Club Imperio no necesariamente es gente de la experiencia, siempre hemos tenido jugadores de otros barrios, inclusive de otras ciudades, y nos invitamos para que sigan siendo y formen parte del glorioso Club Imperio, de estos 108 años ya de gloria. Están cordialmente invitados a venir y a que formen parte de nuestro club. Aquí todos son bienvenidos. Para quien quiera ser parte de las categorías, pueden venir aquí a la barra del Club Imperio, preguntar por las edades, las categorías, para seguir manteniendo este club vivo, ¿no? Es lo más importante, tener actividades en este club, más bien deportivas y no tanto de vicio, como lo que es, y realmente es un club de fútbol.